Dios los continúe bendiciendo a todos. Hoy acá estamos en un día bastante difícil. Ayer llovía mucho y yo tuve un trabajo ahí bastante mayor al que habitualmente tengo. Este, pero venía meditando allí de regreso de Mercedes. Venía meditando en varias cosas. Y una que les quería preguntar a ustedes es, ¿qué más le hace falta para ser feliz? ¿Un auto nuevo? ¿Algún pesito más tener guardado? Algunos que, por lo que hablo con muchos, están sumergidos en deudas que salir de esas deudas. ¿Qué les hace falta? ¿Con qué estarían completos y estarían felices? Y la pregunta es, ¿qué es realmente lo que necesito para ser feliz? ¿Necesitamos algo más? Si nosotros yo hablé con muchas personas ayer y veía muchas personas que querían tener un poquito más para ser feliz. Otros que con poder pagar las cuentas ya serían felices. Pero si uno se mira, uno podría ver diferentes cosas. Cuando yo era chico, uno ve las cosas, como dice el apóstol del Pablo, como de chico. Y y si yo les preguntara a ustedes deben también hacer memoria, decir, ¿quién era rico para cuando ustedes eran chicos? ¿Quién decía, wow, tiene esto otro? Y digo, qué impresionante. Yo me acuerdo que en la escuela, nosotros, por el trabajo de mi padre, íbamos bastante seguido a Montevideo. Lo que hoy es muy habitual que todo el mundo va, pero cuando yo era chico no era tan así. No iban tan seguidos a Montevideo. Y yo me acuerdo que varios en la escuela pensaban que yo era rico, porque nosotros íbamos, mis padres habían comprado un apartamento allá en Montevideo, íbamos y nos quedábamos en Montevideo. Y estábamos allá en Montevideo, pero según la percepción de chico, ellos pensaban que yo era rico. Y cuando uno va creciendo, uno va viendo ese cambio de percepción que que uno va teniendo. Y entonces tenía unos compañeros que recuerdo que me preguntaban, ¿cómo es Montevideo? ¿Qué hay en Montevideo? ¿Qué diferencia hay con las cosas que hay en Juan Lacase? Y ya había, no como hoy, pero había muchos edificios altos. De hecho, una vez habíamos ido a buscar no sé si era una antena o algo, a un edificio que era altísimo, que era uno de los más altos que habían en su momento allá en Montevideo, y era algo asombroso. Y bueno, me recuerdo que mis compañeros, casi ninguno conocía Montevideo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo llega a su tiempo. Hay veces que a algunos nos toca de repente antes conocer alguna cosa, otros nos toca después. Pero le quiero leer algo aquí en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No dice ni antes ni después, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Acá vemos, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hay un cumplimiento y hay un tiempo. Dice que es nacido de mujer bajo la ley. Y aquí nosotros vemos que hubo un cambio determinante, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por las obras, para que nadie se haga propaganda, vamos a decirlo en un lenguaje más moderno. Porque muchos vemos que se hacen propaganda. Todos esos timadores que ofrecían cambio de cosas, ahora en esta nueva época, con la pandemia, vimos que fueron quedando muchísimos menos, porque todos ofrecían cosas y Dios esto y Dios lo otro, pero cuando vinieron las complicaciones, muchos vimos que empezaron a tener temor, porque yo hablaba con una persona el otro día, que se me dio ahí la oportunidad, y como yo les dije la semana pasada, el gran temor que le tienen a la muerte, le tienen un temor tremendo a morirse. Y si nosotros hemos predicado toda la vida, yo desde que soy chico escucho ahí en el banco de la iglesia de que hay un mundo feliz más allá. ¿Por qué no vamos a estar preocupados? Yo hice una explicación la semana pasada que me acuerdo haberme dormido en un lado, en Colonia, abajo de un escenario, y después despertado allí en otra ciudad, en Juan Lacase, en la calle 25 de agosto 225. Allá, totalmente era otra dirección, nada que ver con la dirección que yo me había dormido. Pero acá Daniel nos explicaba, dice, deberes del cristiano. Yo era uno de los primeros que no me gustaba hacer los deberes en la escuela. Entonces, tenemos que aprender a ser responsables y que esos deberes sí hacerlos. No como cuando éramos niños, porque cuando yo era niño lo miraba como niño, ¿qué importa que no haga el deber? Pero cuando uno es grande, sabe que tiene responsabilidades. Y Daniel ahí nos daba una explicación y dice, el título dice, deberes del cristiano. Tenemos que esos deberes hacerlos y tenemos que tratar de dar, no solo a veces yo reenvío los mensajes, pero sí tratar de también en los lugares que estamos, de dar testimonio, de tener la oportunidad de dar ese testimonio de que Él hizo toda la obra por nosotros, de que Él dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nadie empiece a tocar el bombo y se haga autopropaganda. Y dice aquí en Santiago 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas. Nosotros, cuando hay prueba, el gozo lo perdemos un poco. Pero dice acá, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia es lo que hace que una obra se complete. Y nosotros vemos que Jesús fue un maestro en esto, en la paciencia. Porque nosotros hemos pasado diferentes situaciones. Y ayer a mí me pasó una que había un señor, que es un señor que ya tiene muchos años, tiene 90 años, y tiene una mueblería en Dolores. Entonces quería que le bajara unos lavarropas por un lado, bueno, corrí el camión,
se los fui a bajar, después dice, no, bajámelos por el otro. Bueno, le digo, vamos a ver qué es lo que quiere, porque yo no estoy mucho para estar dando mucha vueltereta, o sí o no, y ya está. ¿Eso de qué depende? De que muchas veces nosotros lo vemos desde nuestra situación, como de repente tenemos una situación mejor, a veces decimos, bueno, si no le gusta, que se joda. Así, me acuerdo que una vez habíamos tenido un tema con una persona ahí X, y me acuerdo que yo iba de viaje rumbo a Ombúes de la Valle en mi camioneta, con aire acondicionado cómodamente, y vi a una persona que se había quedado, que era esa justamente, las que le nombraba anteriormente, que habíamos, bueno, tenido unas diferencias, y y se le había quedado el vehículo. ¿Y qué pensé en el primer momento? Cuando pasé, ahí era pasando Barker. Pasé por ahí y dije, que se joda. Eso pensé. Pero después más adelante reflexioné y volví a ayudarlo porque dije, esa no es la obra de Dios. Dios, me acuerdo que iba cantando una canción, Dios es el más grande y digno de adorar, que yo tenía ahí una selección musical. Íbamos cantando esa canción y después pensando, no, que se joda, porque me hizo esto y me hizo lo otro. El Señor nos enseña otra cosa. Nosotros tenemos que actuar de otra manera. Por eso, vamos a leer aquí en San Juan 11. San Juan 11, versículo 3 dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, al que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Acá vemos, dice, cuando Jesús lo oyó, le dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y dice aquí en el versículo 6, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y acá vemos a un Jesús que no estaba apresurado por saliendo corriendo a ver cómo iba a solucionar las cosas. No dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces salió corriendo desesperado. Eso no dice. Dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces yo acá lo abrevié un poco para no leerlo y hacerlo tan intenso. Entonces dice en el versículo 20. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió corriendo a glorificarlo. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, entonces, María no, Marta. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué hace allí Marta? Le está reclamando, le está haciendo un reclamo. Dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué estaba haciendo Marta acá? Lo estaba como recriminando, le estaba culpando lo que no había hecho. Pero más adelante nosotros leímos, o sea, más atrás nosotros leímos, digo, que esto era para glorificar la obra de Dios. No era para sacar un beneficio ni hacerse propaganda
ni colgar un cartel. Entonces dice, habiendo dicho esto, gritó fuerte con voz, dice, Lázaro, ven fuera. Y allí todos sabemos cómo termina esa historia. Pero muchas veces nosotros somos los que estamos desesperados en momentos de que las cosas están difíciles y parece que las cosas van mal y que las cosas están todas enredadas. Tenemos que aprender a estar tranquilos. Porque acá vemos que en ningún lugar donde nosotros estudiamos en la palabra vemos a un Jesús nervioso. En ningún momento lo vemos que estaba preocupado, nervioso, que tenía problemas. No, no, no. Allí vemos en la pesca milagrosa, digo que estuvieron tratando de pescar toda la noche, y alguien que está tratando de pescar toda la noche, no era alguien que le sobraba mucho la plata, porque cuando hemos tenido que trabajar toda la noche no es porque nos están sobrando los dólares, es porque estaba escaseando el cuadro. Entonces, y vemos allá, en esa pesca milagrosa, donde después había tanta abundancia, era tanta la cantidad que tuvieron que llamar, que se acercaran otros para poderle pasar esa abundancia. Entonces, yo ya quería terminar con algo aquí en Amós 9, y dice algo acá que me gustaba tenerlo para cerrar esto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que alzara al segador el pisco de las uvas, al que lleve la simiente y los montes destilarán mostos, y todos los collados se derretirán. Y Jehová me respondió y dijo, escribe esta visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. Esto es lo que habría que tener y subrayar. Aunque la visión tardará algún tiempo, más se apresura hacia el fin. Más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A veces nosotros vemos muchas cosas y vemos cómo en todo este tema de la pandemia, cómo está todas las personas. Y algo importante dice, acá nos dice, ¿quién espera? El que confía. El que confía, espera, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Esta visión va a tardar un tiempo. Más se apresura hacia el fin. Cada vez está el fin más cerca. No mentirá, aunque tarda, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y a veces estamos preocupados y estamos nerviosos, pero tenemos una esperanza eterna en un Dios todopoderoso, que Él es un Dios como lo hemos leído, lo hemos estudiado en un pasaje, en otro. Sabemos que es un Dios todopoderoso, que Él a veces nos, como siempre dije, somos una obra no terminada, somos una obra en proceso. Y a veces tiene cosas que ajustarnos, porque como cuando andamos de repente mucho en un vehículo que se empiezan a, bueno, hay que llevarlo al mecánico porque, bueno, se agarraron muchos pozos y hay que cambiarle los punteros de dirección, o las bieletas porque se rompieron, o de repente uno en su casa usa mucha cantidad de cosas, y de repente, yo que sé, la canilla. Por ejemplo, en casa tenemos una canilla ahí que de tanto darle matraca, bueno, se rompió un día la canilla. Bueno, son cosas que suceden a veces en el desgaste.
Pero yo quería terminar con una historia que hace un tiempo la había leído. Allí había un señor, un obrero que fue allí a África a dar testimonio a mucha cantidad de personas. Y después se hizo muy amigo de un señor que era padre, tenía unos hijos, y lo llevó a conocer Estados Unidos. Entonces, ese señor, bueno, vuelan allí desde África a Estados Unidos. Cuando llega allá, no podía creer lo bien que la pasaban. Y este misionero era un obrero común, no era ninguna persona de ningún rango especial, ni que era una persona tan acaudalada. Pero el señor dice, este señor que llevan de África, le escribe una carta a los hijos que dice, mirá, esta gente es tan rica que tiene un auto para moverse dentro de la ciudad. No es que es un ómnibus, dice, es un auto y lo manejan ellos y van adentro de la ciudad. También dice, tienen unas casitas que le llaman garage, dice, donde duerme el auto, no duermen personas, duerme el auto. Tienen, dice, unas cosas que le llaman roperos, que están llenos de ropa. Dice, no tienen una ropa como nosotros, dice, están llenos de ropa. Dice también, dice, van a lugares, dice, que se llaman restaurant y otras personas les sirven para que sentarse a la mesa y coman. Y dice, y tienen una cosa más, tienen una cosa que se llama ducha, que se pueden bañar con agua tibia, dice, cuando ellos quieren. Entonces yo me puse a leer sobre, bueno, cuántas personas había, cuánta gente comía. Y algo que me llamó poderosamente la atención, si ustedes tienen pensado comer hoy a mediodía y de repente cenar alguna cosa, es que esos estamos entre el 4% de la gente a nivel mundial que podemos hacer eso. Todos los demás, ¿no? Esa gente allá en África leía que comen barro con aceite, dice que es cuando les duele mucho la panza de no comer, cosa que a nosotros no nos pasa. Cuando nos duele mucho la panza de no comer, mezclan ese barro con el aceite, lo cocinan y comen eso. Entonces, ¿cuánto más tenemos cuando vemos todo eso que estar agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado? Porque Él ha sido fiel en darnos también. Yo ayer me acordaba una canción cuando un señor me pregunta, porque había ido en otro camión, dice, este camión también es tuyo. Sí, sí, también es mío, digo, y ahora compré otro, le digo. Cuando me acuerdo que cantaba una canción, mi sueño era tener un papel que venía nuevo, de 2.000 pesos, no los 2.000 pesos de ahora. Creo que salió en el año 89 ese papel. 89, sí, que era por ahí en esa época, que habían salido unos papeles nuevos de 2.000 pesos que eran naranja. Y yo cantaba, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Yo decía, Señor, quiero un papel de 2.000 pesos. Eso era todo lo que yo esperaba. Y el Señor me dio mucho más que ese papel. Él nos ha multiplicado tanta cantidad de veces que ni imaginábamos lo que Dios nos podía bendecir. Por eso tenemos que estar sumamente agradecidos por lo que Él ha hecho, porque Él ha hecho y dice que hará maravillas. No dice que las dejará de hacer, no, dice yo he hecho y hará maravillas. Entonces tenemos que estar confiados en Él y cuanto más tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Ese era el mensaje por el día de hoy. Que Dios le continúe bendiciendo, pero mediten eso. Nosotros estamos, los que comemos a mediodía y comemos de noche, solamente 2 comidas por día, estamos entre el 4% de la gente en el mundo que lo puede hacer. Por eso, cuanto más tenemos que estar agradecidos a Dios.